Muy buenas tardes, una alegría poder verlos. Siento más calor que el domingo pasado. De hecho no estaba preparado y no traje bloqueador, pero me prestaron los hermanos, así que puedo estar frente al sol. Muy bien, hoy día estamos en Marcos capítulo 12. Ustedes se preguntarán por qué seguimos en el capítulo 13 y nos devolvemos. Porque efectivamente nos adelantamos un poquito, domingos anteriores, ya que cuando tuvimos la reunión familiar con los niños, hicimos la reunión en el capítulo 12 un poquito más adelante, y ahora nos devolvemos para que no quede ningún espacio ahí sin ser predicado, ¿ya? Y cuando lo vimos con el cuerpo de ancianos, este pasaje, dijimos, oh, en realidad esto no puede dejar de predicarse, obviamente. Además de decir, check, predicamos todo el libro de Marcos. Además de eso, era un pasaje muy interesante y muy de harta corrección y también de harto ánimo. Entonces vamos a leer, o sea, ustedes ya leyeron Marcos 12, y quisiera compartirles que Jesús ya está, en el contexto es la última semana antes de morir, es el día martes antes de su pasión, y enfrenta a los escribas, a los publicanos, sacerdotes, y ellos no querían escuchar la voluntad del Señor y no querían amar al Señor ni rendirse ante Él. Entonces lo rechazaban sistemáticamente. Ustedes vieron que Jesús fue recibido por la gente, le decían Hosana, ¿cierto? Y los pequeñitos gritaban Hosana, Él arriba de un pollino, pero los religiosos de la época lo rechazaban completamente. Entonces Jesús, en este contexto, ¿qué es lo que hace? Les comienza a hablar en parábolas. Y les pregunto, ¿qué son las parábolas? Y le respondo inmediatamente. Son enseñanzas en sentido figurado que hablan de una verdad espiritual. Es un sentido figurado que habla de una realidad y una verdad espiritual. Entonces Jesús lo que hace es hablarles a los discípulos, pero también a esta multitud, y también a quienes lo rechazaban, en parábolas. Y comenzó de la siguiente forma. Dice, un hombre plantó un viñedo. Si ustedes ven las ilustraciones agrícolas, siempre hablan de viña, higuera y de... hay otro más. Se me está olvidando a mí, por eso que les pido que me ayuden. Viñera, higo, y se me fue una. Bueno, olvídenlo. El próximo domingo les voy a decir cuál era la tercera, ¿ya? Entonces vemos que Jesús le dice, vamos a hablar acerca del viñedo. Un hombre tenía una viña, tenía un terreno grande, un terreno pero inmenso. Y lo que hizo, voy a plantar una viña, voy a hacer un cercado, voy a hacer una rejita ahí, voy a poner una torre de vigilancia, que es lo que se usaba para poder, para que no sea robado ni nada por el estilo, y voy a dar esto en concesión a unos labradores. Entonces, este señor dio en concesión a unas personas que debían trabajar la tierra. ¿A cambio de qué? A cambio, obviamente, de cuidar la tierra y además de devolverle un porcentaje de los frutos de del labrado. Entonces, esta es la imagen. El Señor compra una viña. El Señor planta una viña. El Señor pone las condiciones favorables para que esta viña pueda estar cercada. Además pone una torre de vigilancia. Lo entrega a otras personas para que puedan labrar esa viña, trabajar la viña, y les dice, la única condición es que ustedes cuiden el terreno, y además cuando yo venga, usted me dé una parte de las ganancias o del fruto de su trabajo. Simplemente eso. O sea, entre comillas, era un trabajo, un negocio redondo. Me pasan un terreno para cuidar, está listo, está implementado, en palabras sencillas me pasan las maquinarias, me pasan todo, yo solamente debo trabajarlo. Y cuando venga alguien a pedirme algo que era de parte del Señor, tengo que pasarle parte del fruto. Era lo evidente. Entonces, este señor arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Pero llegada la cosecha, estos hombres, cuando viene un siervo del Señor,
para recibir de ellos la parte del fruto, agarraron al siervo del Señor, lo golpearon y lo despidieron con manos vacías. O sea, no fueron capaces ni siquiera de entregar parte del fruto de lo que habían producido. Esto era totalmente injusto. Era un plan malévolo, obviamente, despiadado. No estaban pero ni ahí con devolver nada. O sea, desconocieron el acuerdo, desconocieron al Señor, desconocieron al Rey, desconocieron a quien era dueño de ese lugar. Simplemente dijeron, no, a este siervo lo vamos a tomar, lo vamos a golpear, y lo mandaron con las manos vacías. Continúa la parábola, que está predicada por el Señor mismo. Entonces, este señor mandó otro siervo, segundo siervo. Fíjense lo que pasó. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Ya segundo siervo que mandan, ¿cierto? El Señor manda a un segundo siervo. ¿Y qué pasó? ¿Qué creen que pasó? ¿Mandó a un tercer siervo? Efectivamente, mandó a un tercer siervo. Y a este lo mataron. Mandó a otros muchos. A unos los golpearon y a otros los mataron. Entonces esta ilustración es súper potente. La pregunta es, los que ellos estaban escuchando y decían, ¿por qué está diciendo esto? Además que lo escriben en el estudioso de la palabra. Entonces, esta palabra, si ustedes la leen y la estudian, van a decir, esto es muy, muy parecido a la profecía que está en Isaías 5. Es prácticamente idéntica. Entonces se preguntan, ¿qué significará este rey, o sea, este señor? ¿Qué significará este terreno y este viñedo? ¿Qué significará esto? Pero el Señor continúa. Le quedaba todavía uno. O sea, de todos los que mandó, les quedaba uno. Pero este era de otra categoría, al que mandó. No era un siervo. Mandó a su hijo amado. A su hijo amado. Pensando lo siguiente. A mi hijo sí lo van a respetar. Probablemente, a los siervos míos no lo respetaron, pero este es mi hijo, el heredero. Él va en mi nombre. Por tanto, tiene toda mi autoridad. Aunque los siervos también tienen toda la autoridad porque viene el nombre del Señor. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, por tanto, matémoslo, y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. O sea, fue cada vez peor. Con el primero lo devolvieron machacado, moreteado, sin nada. Al segundo lo mataron. Al tercero le golpearon la cabeza, lo mandaron de vuelta. Y así a muchos. A otros golpearon y otros mataron. Ahora envía a su hijo, amado el Señor. Y a este lo mismo. Hicieron un plan para matarlo. Entonces se preguntaban ellos, ¿qué querrá decir con esto? Y la pregunta que hace Jesús en esta parábola es, ¿qué hará el dueño? Porque pensaron en matar a su hijo. Mataron a su hijo y la pregunta es, ¿qué hará el dueño? ¿Qué hará el Señor? Le pregunto, ¿qué harían ustedes? Ustedes los dueños, ustedes los dueños de fondos, ¿ya? Que mandan a un siervo, y a otro siervo, y a otro siervo. Alguien te dice, no, demanda nomás. Y dice, no va a pasar nada, es difícil con esta ley. Ya, otro siervo, voy a mandar a mi hijo. Y a tu hijo lo matan. ¿Qué harían ustedes? Uno dice, no, yo sería justiciero. Pues ¿saben qué? El Señor no solamente es justiciero, el Señor realmente es justo. Y no puede pasar por alto todo este rechazo a la voluntad del Señor, a su voluntad, a todos sus siervos y a su hijo amado. Y responde, volverá el dueño y acabará con los labradores y dará el viñedo a otros.
¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y no deja de maravillarnos. Cayendo en cuenta, se dieron cuenta que la palabra era dirigida contra ellos. Era prácticamente al que le caiga el poncho, que le quepa el poncho, ¿qué? Que se lo ponga. Si cae sobre ellos, póngaselo. Le cabe, póngaselo. Y buscaban la forma de arrestarlo, pero temían a la multitud. Así que lo dejaron y se fueron. Entonces, ellos sintieron como que el poncho les cayó y les cabía. Y dijeron, esto es para nosotros entonces. Esto es para nosotros. Y estaban enfurecidos. La pregunta es la siguiente. Porque hay que interpretar esta parábola, que no es muy compleja de interpretar, porque además tenemos antecedentes de Isaías 5. El Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor es el Padre. Es Dios Padre, que tiene un plan. Y que además de tener un plan, tiene un pueblo. Y ese pueblo, que es tu viñedo, que es tu viña, esa viña Él la trabajó. Él compró ese terreno, plantó la viña, cuidó la viña, puso un cerco, además puso una torre de protección y lo entrega esto ¿a quiénes? A los labradores. La pregunta es, ¿quiénes serían los labradores en esta parábola? Serían los líderes religiosos que debían cuidar del pueblo y debían llevar fruto al Señor. ¿Qué tipo de fruto? Personas rendidas a su voluntad. Personas rendidas a su palabra. ¿Pero qué pasó? El Señor envía a sus siervos. Constantemente el Señor enviaba a sus siervos los profetas. Y iban a predicar en el nombre del Señor. ¿Y qué hacían estos labradores? De manera sistemática y continua rechazaban a los siervos. Y no solamente los rechazaban, sino que los apedreaban. Algunos los aserraron, algunos los mataron. La pregunta es, ¿no es parecido esto a lo que sucede constantemente con Dios, su pueblo, los profetas, los líderes religiosos, y cuando fue rechazado el mensaje del Evangelio? Si está atento y cree que es así, dígame, ¿no es muy parecido? Efectivamente. Ni siquiera tiene un parecido, es efectivamente así. Y el Señor en su gracia y misericordia, porque podría haber a la primera haber intervenido de una forma radical, ir a enjuiciar, pero en su gracia, misericordia, verdad y justicia envía a otro y a otro. Como dice Pedro, Él es paciente. Él es paciente. Y ahora envía a su Hijo amado, el heredero, que es Cristo el Señor, que había sido enviado para predicar lo mismo que le dijeron los siervos. Era exactamente lo mismo. Le decía a los líderes religiosos, ustedes deben servir y amar a este viñedo, la viña que es Israel. Este pueblo deben amarlo, cuidarlo, podarlo para que den fruto para buenas obras, para que puedan adorar al único Dios verdadero. Pero los líderes religiosos estaban enfocados en sí mismos. No querían cuidar del rebaño, no querían cuidar del viñedo. No querían. No estaban pero ni ahí. Estaban preocupados de su propio beneficio. Simplemente. De hecho, extorsionaban al pueblo. Lo vimos semanas anteriores. De hecho, negociaban con el pueblo. Y eso es frecuente. El fenómeno religioso siempre hay una figura de autoridad que cuando no está guiada por el Señor, ni por el Espíritu Santo, ni por su palabra, lo que hace es sacar el beneficio de las personas. Extorsionar a las personas, manipular a las personas por su propio bien. Y aquí son responsables, ¿quieren? Primeramente, los líderes religiosos. Pero también es responsable el pueblo. Porque debía discernir, debía conocer, debía clamar, debía orar, debía pedir para que el Señor enviara líderes conforme a su corazón.
El Señor envía a su hijo. Usted sabe la historia. ¿Qué pasa con el hijo amado en esta parábola? Muere. Estos líderes, estos labradores, hicieron un plan para matarlo. La pregunta es, ¿qué pasaría 2 días después de esta parábola? Estos mismos líderes, ¿qué hicieron? Hicieron un plan para matar a Jesús. Y uno podría decir, oye, la gente no entiende. En realidad esto merece juicio. ¿Les digo algo? Efectivamente, quien rechaza al Señor, quien rechaza a su Hijo de manera sistemática y Dios da una y otra oportunidad, viene juicio. Y juicio de destrucción. La verdad de Dios, la justicia de Dios, van de mano con la misericordia del Señor. Y uno podría decir, pero ¿cómo el Señor va a juzgar? ¿Cómo el Señor va a enjuiciar? ¿Cómo el Señor va a derramar su ira? Sí, la pregunta es al revés. ¿Cómo Dios va a dejar pasar por alto tanta crueldad, tanta maldad? Él no puede dejar pasar por alto este pecado y esta maldad. Sería injusto que el Señor pasara por alto el sufrimiento de sus siervos. Sería injusto. Pero ¿saben qué? El Señor también es misericordioso. Si fuéramos nosotros, quizás a la primera hubiésemos mandado a matar. Pero aquí una y otra y otra, y con esperanza incluso, con ganas de que, oye, espero que cambien, espero que esta vez sí devuelvan lo que es mío, con esperanza. Y la esperanza a tal punto que dice, voy a mandar a mi hijo, quizás a él lo respeten. Pero no fue así. Entonces nos preguntamos nosotros, reconocemos en nuestra teología, en nuestra mirada del Señor, que el Señor realmente es un Dios que es juez, porque somos invadidos por una cultura de todo es amor. Pero el Señor es amoroso y es justo. Y a veces nos desequilibramos, pensamos que no, se va a aguantar una y otra y otra y otra. Pero el Señor, no va a pasar por alto el pecado. Y te digo algo, hay un paréntesis. Si eres su hijo, con mayor razón te va a disciplinar. Si tú dices, no, Señor, yo no quiero nada contigo. Y si eres hijo del Señor, Él va a ir a buscarte y te va a disciplinar. ¿Por qué es malo? ¿Por qué es injusto? No, va a disciplina por amor. Va a disciplina porque sabe que necesitamos de su corrección. Sabe que necesitamos devolvernos delante de Él. Y la única forma a veces para que nosotros volvamos delante de Él es con un apretón. Pero un apretón no de aniquilación. No que el Señor le dijo, ya, pues córtala, pues, estate quieto, sosiégate. Es un apretón de gracia, con firmeza, con autoridad, pero llena de compasión. Entonces te dice, ven, devuélvete, ven a estar conmigo. Ahí vas a encontrar el máximo bien realmente, verdaderamente. ¿Qué haces? Arrancando de mí. ¿Pero saben qué? Eso es para sus hijos. Esa es la gracia, dice, si me hacen sufrir. ¿Por qué? Porque somos hijos. Entonces a veces decimos, Señor, ¿por qué pasa esto? Y a veces sabemos lo que es. ¿Y por qué es? Se nos dice, ya, ven, devuélvete. Y Él no nos quiere dejar ahí tirado en el suelo, ni poner el dedo en la llaga y decir, viste, yo te dije. Sino que, vamos, devuélvete, comencemos de nuevo. Pero también está la otra mirada. Y uno dice, ¿sabes qué? Hay gente que hace lo malo siempre. Y les va re bien. Les va excelente. A los ojos humanos. Y todo le resulta. Y está feliz. Ni siquiera se inmuta, ni siquiera le da lo mismo. Arrasa nomás y le va espectacular. No te impacientes. Porque un día también llegará esa justicia. Esa justicia llena de santidad, llena de verdad. Por eso lo dejamos al Señor. El Señor sabe lo que hace. Nosotros debemos buscar
como buenos labradores de su viña, de su pueblo, es que todos procedan a arrepentimiento. Y buscar, y luchar. ¿Saben hasta cuándo? Hasta lo último. El Señor dio muestra de servicio. El Señor dio muestra de dedicación para que las personas puedan cambiar. Incluso los líderes despiadados. Y manda a uno, y a otro, y a otro, y a otro, y manda a su hijo amado. El Señor sigue insistiendo con su pueblo. Entonces nos preguntamos, ¿cómo está mi corazón al respecto? ¿Cómo está mi corazón al respecto? ¿Cómo está mi sometimiento delante del Señor Todopoderoso, que además es un Rey justo y santo y majestuoso? Domingo atrás hablamos acerca de cómo nos rendimos delante del Señor, si nos rendimos o no delante del Señor. Nuestro corazón está parado en la hilacha, por así decirlo. Está rebelde, indiferente, está escondido o está humillado. Algo así delante del Señor. Señor, ok. Bandera blanca. Bandera blanca. Me rindo. Me rindo, Señor. Ya sé. No puedo más sin ti, Señor. Aquí estoy, Señor. Bandera blanca. Por favor, enséñame. De una vez por todas quiero ser tu discípulo. De una vez por todas quiero ser un discípulo comprometido contigo. En obediencia, como decíamos el domingo anterior. Humilde. Obedecer, pero no, ya voy a obedecerte, Señor. Obedecerlo solamente por obediencia. Una obediencia humilde. Una obediencia confiada. Una obediencia esperanzada. Y una obediencia alegre. ¿Cómo enfrentamos a este rey? Porque a veces siendo hijos, igual creemos que el Señor nos va a pasar por alto nuestro pecado. A veces siendo hijos, igual no consideramos su santidad, su pureza, su justicia, su inmensidad. Que sean atributos de Dios que debieran hacernos rendir al Señor y arrodillarnos. Hay un problema en nuestra generación, que es una generación irreverente, que no se quiere doblegar ante nadie, que no quiere tener a nadie como autoridad por sobre uno mismo. Pero el Señor es Rey de Reyes, es Señor de señores, y debe ser el Señor y Rey de nuestros corazones. Ante esto, ¿cómo estamos delante del Señor? El Señor quiere decirte, ¿sabes qué? Yo soy justo, pero además soy paciente. Soy tan paciente que una y otra vez te envío el mensaje del Evangelio. Soy tan paciente que envía a mi Hijo a morir por ti en la cruz. Y como hijo, tenemos dos opciones. No podemos ganar la salvación. No podemos decir, me merezco la salvación. Compré la salvación, junté los puntos necesarios para ganarme la salvación. Por lo mismo tampoco podemos decir, perdí los puntos. Ni ganarlo ni perderlo. Porque es por gracia. Es por su misericordia. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Es por la gracia del Señor. Es por gracia, es por fe. Para que nadie se gloríe. Ese es un don de Dios, es un regalo del Señor. Pero sí, te digo algo. Es necesario poder esforzarnos en esa gracia. Esfuérzate en la gracia. No esfuérzate en alcanzar su gracia. Esfuérzate en la gracia. Porque somos comprados por el Señor y creados en Cristo Jesús para buenas obras. No por causa de nuestras buenas obras, sino que es para buenas obras, que es distinto. Pero se nos llama a disfrutar esta vida. Pero a veces no la disfrutamos. Tenemos el Rey del universo, el Señor de señores, el Hijo amado que nos envía, nos pone en su viñedo, en su pueblo, y a veces nosotros despreciamos sus bendiciones. Cuando podemos disfrutarla. ¿Y sabe cuándo disfrutamos? ¿Y qué debería ser una honra incluso para un labrador? Todos aquí somos labradores de alguna forma. Es que el Señor se lleve el fruto. Que lo que hacemos, debemos deleitarnos y ¿sabes qué? Produjimos todo esto para ti, Señor. No para honrarnos a nosotros mismos, sino que una manera de gratitud delante del Señor. Te pregunto, ¿qué te ha entregado el Señor? ¿Qué te ha entregado el Señor?
todo. ¿No le pertenece a Él todo? Pero a veces nos reservamos algo. Nos quedamos con algo. Y a veces nos quedamos con todo. Pero ojo, si tú luchas con el Señor en entregarle todo, o ese algo, en realidad ese a veces es tu todo. Porque ¿qué sería de ti si entregas esto? Entrega todo al Señor. Recapitulemos entonces. ¿Cómo nuestro Señor es amoroso? ¿Es paciente? ¿Es clemente? ¿Es santo? ¿Es verdadero? Y es justo. ¿Qué demanda de nosotros? Obediencia a su palabra. Obediencia a su Hijo. Obediencia a la voz del Espíritu Santo. ¿Y qué demanda? ¿Y qué tipo de obediencia demanda el Señor? Una obediencia humilde, confiada, esperanzada y alegre. Uy. ¿Y si no? Si no soy su hijo, lo sabremos el día final. El Señor va a pagar justamente por un rechazo sistemático delante del Señor. ¿Y si eres su hijo? Si ha recibido la gracia del Señor, si ha sido alcanzado por la gracia del Señor, porque Él te amó primero, punto. El ánimo es ser obediente, humilde, reverente, para que puedas disfrutar de llevarle fruto al Señor y disfrutar de la comunión con Él. Y si no, Él te va a traer de vuelta. Ven para acá. A veces con algo de dolor, sí, a veces sí. Pero es un dolor necesario que nos lleva a arrepentimiento. Ese arrepentimiento es bueno. Ni siquiera es indeseado. Uno dice, Señor, gracias porque me traes de esta forma. Porque me traes al máximo bien, que eres tú mismo. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios misericordioso y justo. Y ante ti, como iglesia, queremos rendirnos, arrodillarnos delante de ti, levantar la bandera blanca, Señor. ¿Sí? Nos rendimos, Señor, para ser obedientes delante de ti en todos los aspectos de nuestras vidas. No en algunas, porque cuando hay una desobediencia en un área, en realidad hay desobediencia en nuestro corazón. No es un área que está mal. Nuestro corazón está siendo rebelde delante de ti, Señor. Y te pedimos que efectivamente podamos tener una obediencia humilde, una obediencia confiada, entregada a tu voluntad, a tu cuidado, esperanzada que tú harás lo mejor, que en ti lo tenemos todo, estamos cuidados por ti, y alegre, sabiendo de que en ti estamos completos, que tú eres nuestro máximo deleite, nuestra máxima alegría, que en ti lo tenemos todo realmente, Señor. Y te pedimos que si estamos sufriendo un poquitito, que ese sufrimiento no sea en vano, sino que podamos ir delante de ti arrepentidos y decir, Señor, aquí estoy. Gracias porque me llamas por tu palabra, me llamas por tu Espíritu Santo, me llamas por personas y a veces por sufrimiento. Pero te pedimos, Señor, que esa obra sea una obra perfecta en nuestros corazones, que podamos confiar en que tú vas a seguir obrando en nuestras vidas, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. Y permítenos, Señor, ser una iglesia, ser familias, ser hijos tuyos, discípulos tuyos, que disfrutan de tu palabra y disfrutan de vivir en tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.